Bien, en esta clase vamos a desarrollar la primera guía de trabajo del mes de junio. Ahí tenemos cuarto grado A. Bien, pedirles por favor que siempre, antes de comenzar la guía, lean las indicaciones, porque ahí está claramente lo que deben hacer en su cuaderno y así no tengan dudas. Igual, si no pudo resolver algún ejercicio, usted me puede escribir para poderlo resolver. Cada guía tiene el porcentaje y ahí aparece el 50% del mes de junio. Bien, vamos a iniciar con el primer tema, que son los sinónimos y los antónimos que aparecen en la unidad 4 de su libro y está en la página 77. Bien, tenemos los sinónimos antónimos. Dice que son algunas palabras que comparten significados idénticos o similares y se denominan sinónimas. Es decir, aquellas palabras con las cuales yo puedo llamar a una cosa de diferentes formas, pero que significan lo mismo, esas van a ser sinónimos. Por ejemplo, si yo tengo la palabra alumno, yo le puedo decir estudiante y con las dos formas me estoy refiriendo a lo mismo. O si yo digo maestro, puedo decirle profesor y significa lo mismo. Igual tenemos otras palabras cuyo significado es el contrario de otras palabras, se conocen como antónimas. Por ejemplo, si yo digo frío, puedo decir calor. Si digo papá, digo mamá, lo contrario. Si digo comer, digo beber, lo contrario. Bien, vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede totalmente claro. Tenemos algunos ejemplos de sinónimos. Por ejemplo, si tenemos abundante, yo puedo decir mucho y me estoy refiriendo a lo mismo. Si digo altura o elevación, igual. Si digo alterado o nervioso, anteojos o gafas o lentes, ya saben, me refiero a lo mismo. Igual, para referirse al cabello, puedo decir pelo. Para decir armonía, también puedo decir calma. Es decir, esos son los sinónimos. Las diferentes formas con las cuales yo puedo llamar a una misma cosa, a una misma persona, y para referirme a lo mismo. Tenemos ahí un pequeño comentario. También existen términos para decir o referirnos exactamente a lo contrario de una palabra. Por ejemplo, frío, lo contrario es calor. Otros ejemplos son, está cerca, lo contrario es lejano. Si digo pequeño, lo contrario es grande. Si digo luz, lo contrario es oscuridad. Si tenemos la acción de derrumbar, lo contrario es construir. Derrota, triunfo, cerrar, abrir. Por favor, no se vayan a confundir entre los sinónimos y los antónimos, porque son muy diferentes. Los sinónimos siempre van a ser aquellas diferentes formas con lo cual yo me voy a referir a algo y siempre va a significar lo mismo, siempre. Por ejemplo, si yo tengo casa, puedo decir hogar, vivienda, y ya los antónimos, pues algo contrario. Vamos a ver lo siguiente. Bien, tenemos ahí algunos ejercicios que usted los va a desarrollar en su cuaderno. Si ya los desarrolló en su cuaderno, puede verlos para ver si lo ha hecho de manera correcta. El literal A dice, escribe el sinónimo de. Tenemos 3 palabras, hermoso, cómodo y tareas. Usted puede escribirle todos los sinónimos que se le ocurran a cada palabra. Por ejemplo, hermoso puede estar bello, puede estar guapo, puede estar lindo, incómodo, puede estar confortable. En tarea usted puede decir deberes, usted puede decir ejercicio. O sea, usted le va a colocar todos los sinónimos que se le ocurran a esas 3 palabras. Luego está el literal B. Dice, subraya los antónimos de las siguientes oraciones. Usted va a escribir toda la oración en su cuaderno y lo único que va a hacer es subrayar aquellas palabras que usted crea que son lo contrario. Por ejemplo, tenemos Luis Antonio estuvo alegre ayer. Ahora dice que está aburrido. Si usted analiza perfectamente la oración, va a encontrar 2. Por ejemplo, estamos hablando de Luis y dice que él estuvo alegre ayer, pero que ahora está aburrido. Entonces, si usted ve alegre y aburrido, son 2 palabras opuestas, o sea, diferentes. Entonces, usted lo único que va a hacer es subrayar alegre y aburrido. Luego tenemos la siguiente oración. Mi cuaderno está limpio, aunque mi lápiz sucio. Ahí estamos hablando de 2 cosas, del cuaderno y del lápiz.
Pero ¿qué estoy diciendo del cuaderno? Que está limpio. Y del lápiz sucio. Entonces, limpio y sucio son dos palabras contrarias. Entonces, lo único que va a hacer es subrayarlo. Ese ejercicio está muy fácil. Lo único que tenemos que recordar es la definición de sinónimos y la definición de antónimos para que no nos vayamos a confundir. Bien, luego tenemos el tema de la oración, sujeto y predicado. Bien, esto es lo más fácil. En su nivel de estudio, vamos a ver este tipo de oración y ya cuando estén en quinto, en sexto, en séptimo grado, vamos a ver otros elementos que también conforman la oración. En este caso, los dos elementos englobadores, que es el sujeto y el predicado. Dice, ¿qué es el sujeto? Tenemos que recordar que el sujeto es de aquello, ya sea de una persona, de un animal o de una cosa, o de un lugar de lo que yo hablo en la oración. Eso. ¿Y cómo lo voy a identificar? Pues preguntándome quién o qué, o sea, de qué estoy hablando. Y en el ejemplo, Matías fue a la panadería. Y tengo la pregunta, ¿quién fue a la panadería? O sea, ¿de quién estoy hablando? Ahí vamos a encontrar que el sujeto es Matías, solamente Matías porque es de lo único de la persona a quien estoy hablando. Recuerden que el sujeto puede ser una persona, un nombre de persona, animal, cosa o un lugar. Y pues decirles desde ya que el sujeto comúnmente está al inicio de la oración, comúnmente, pero usted lo puede encontrar en el medio, usted lo puede encontrar en el final. Lo importante es que usted se pregunte de quién está hablando en la oración. Luego tenemos que puede ser de dos clases. El primero, el explícito. El explícito va a ser cuando usted logra identificar el sujeto en la oración, o sea, que está escrito en la oración. Por ejemplo, ellos jugaron en el parque todo el día. Usted dice, ¿de quién estoy hablando en la oración? Pues de ellos. Y ellos es un pronombre personal, el cual está sustituyendo a muchas personas. Usted puede ir al parque y puede ver a muchas personas. Usted no las conoce y usted va a decir, ellos están platicando, ellos están jugando, ellos están comiendo. O sea, se refiere a un conjunto de personas en el cual usted no se involucra. Luego tenemos el tácito, el cual no aparece escrito en la oración, pero se sobreentiende por la terminación del verbo conjugado. Recordarles que el verbo en la oración es la acción o el movimiento, o sea, lo que desempeña el sujeto. Si vemos en la primera oración, Matías fue a la panadería. ¿Qué fue la acción que hizo Matías? Pues ir, aunque ahí está fue, pero se refiere al que fue a la panadería, o sea, eso. Luego tenemos que ellos jugaron en el parque todo el día. ¿Qué fue la acción que hicieron ellos? Jugaron. Entonces, tenemos, para identificar el tácito, se debe hacer una pregunta, ¿quién o qué? Más la acción del verbo. Y tenemos el ejemplo, iremos a Cojutepeque. La oración ahí, iremos a Cojutepeque, inicia con un verbo, el verbo ir. Pero ¿quiénes van a ir a Cojutepeque? Usted dice, no lo dice, no está escrito ahí en la oración. Entonces tiene un sujeto tácito. Y usted le puede colocar, cuando sea una oración con sujeto tácito, usted puede escribirle el sujeto dependiendo que concuerde con el verbo. Por ejemplo, ahí, ¿quiénes iremos a Cojutepeque? Puede ser, nosotros iremos a Cojutepeque. Porque si usted le coloca, ellos iremos a Cojutepeque, la oración ahí ya no concuerda. Entonces, usted cuando identifique que la oración tiene un sujeto tácito, usted le tiene que escribir o colocar un sujeto, pero que concuerde con los demás elementos de la oración. Por ejemplo, si dice, la oración dice, voy a comer. Entonces dice, ¿quién va a comer? O si la oración dice, estás estudiando, pero ¿quién es el que está estudiando? Usted puede decir, tú estás estudiando, o sea, se refiere a otra persona. Y el sujeto va a ser tú. Bien, luego tenemos el predicado. Ya hablamos del sujeto. Dijimos que el sujeto era de lo que se habla en la oración. Ya vimos los dos tipos de sujeto. El sujeto explícito, cuando está escrito en la oración, y el sujeto tácito, cuando no está, pero se sobreentiende por el verbo. Ahora tenemos el predicado. Y ustedes van a decir, ¿qué es el predicado en una oración? Pues el predicado va a ser todo aquello que se dice del sujeto. Dice, para identificarlo se debe preguntar qué se dice el sujeto. Se le llama núcleo a la palabra más importante.
del predicado del núcleo siempre va a ser un verbo conjugado. Como les decía anteriormente, que el verbo va a ser la acción. Entonces, si usted está analizando una oración y primero va a identificar el sujeto y después el verbo, en el verbo usted va a identificar la acción que hizo el sujeto. Si tenemos la oración, Luis come pupusa, usted va a decir, estoy hablando de Luis, pero ¿qué es la acción que hace Luis? Pues come. Ese va a ser el núcleo del predicado, el cual usted solo le puede colocar NP y ya con eso se está refiriendo a un núcleo del predicado. Y tenemos el ejemplo ahí. Guillermo llegó a la ciudad hace tiempo. Ahí en la imagen ya está resuelta la oración. Pero si la analizamos, Guillermo llegó a la ciudad hace tiempo. ¿Quién llegó a la ciudad? Pues Guillermo. Entonces solamente Guillermo va a ser el sujeto. Y ahí está señalado. Llegó a la ciudad hace tiempo va a ser el predicado. ¿Y qué fue la acción que hizo Guillermo? Pues llegar. Entonces, por eso al verbo llegó, se le coloca ahí la palabra, el nombre del núcleo del predicado. Igual puede ser abreviado como NP. Esto se refiere a este tema. Luego, en el ejercicio. Bien, el ejercicio está muy fácil. Si usted comprendió el tema, lo va a encontrar bien fácil. Decirles que como por esta modalidad que estamos cruzando, si usted lee el tema y lo analiza y usted ve el ejercicio pero no lo comprende, pues le recomiendo que vuelva a leer el tema. Porque puede ser que tal vez a la primera lectura no nos quede totalmente claro, pero ya a la segunda sí. Y dice el literal A. Separen sujeto y predicado de la oración. Ahí les aparece solo una oración. Entonces lo único que va a hacer usted, colocarle, subrayarlo si quiere, y abajo le coloca el sujeto y lo que sobre el predicado. Entonces dice, Juan Pérez está dibujando en su libreta. ¿De quién estoy hablando en la oración? Pues de Juan Pérez. Tengo el nombre y el apellido. Entonces, le dice Juan Pérez, le va a colocar el sujeto. Luego, está dibujando en su libreta, va a ser el predicado de la oración. Le escribe ahí, predicado. Si usted dice, yo quiero identificar el núcleo del predicado, pues lo único que va a hacer es decir qué es lo que está haciendo Juan Pérez. Y el verbo va a ser está. Ese es el verbo, entonces le puede colocar ahí NP o núcleo del predicado. Muy fácil. Luego en el literal B, clasifique las dos oraciones según el sujeto que posee, sujeto explícito o tácito. Ahí en la línea, solo eso es lo único que le va a colocar, si es sujeto o es tácito, pero explícito o tácito, pero tiene que analizarla muy bien para saber si realmente lleva sujeto o no. Si tenemos la primera oración, Sara tiene mucha sed. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de Sara. Entonces, tiene un sujeto explícito porque se menciona claramente en la oración. Luego tengo, mañana irán a trabajar. Pero ¿quiénes irán a trabajar? Entonces, como no lo menciona, puede ser que sea un sujeto tácito. Y usted le coloca ahí sujeto tácito y si quiere le puede, mañana irán ellos a trabajar. Ahí ya le coloca el sujeto. Eso es lo único que van a hacer en ese ejercicio. Con esto finalizamos la clase. Si usted tiene alguna duda sobre algún ejercicio, usted me puede escribir. Igual, ya está la segunda actividad del mes de junio. Si usted tiene alguna duda, me escribe y la podemos resolver. Espero que la clase se haya comprendido. Espero que estén bien y que Dios los bendiga siempre.